Hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga a todos. Aunque somos bien poquititos, pero parece que no nos acostumbramos. Especialmente ahora guatemalteca es un desastre. O colombiano o hispano en general, somos bien impuntuales y eso no nos, una enfermedad que no nos curamos. Quiero dar la bienvenida a los que están, a los que estamos, y quiero decirles que venimos con el único propósito de alabar y glorificar el nombre del Señor. Esperamos que más hermanos se acerquen, porque de verdad que si empezamos un poquito más tarde, ellos van a querer venir más tarde y entonces como que no, mejor empezamos de una vez. Así es que, hermanos, bienvenidos. Esperamos que hayan tenido una buena semana y que esta que empecemos, la empecemos también con mucho gozo. Y dice el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde los siglos hasta los siglos, tú eres Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desde que yo tengo uso de razón, conozco que Dios no se puede ver, pero sí se puede respetar, porque eso sí nos enseñaron nuestros padres, a respetar a Dios, que aunque no lo miramos, pero sí lo sentimos y sabemos que existe. Amén. ¿Anuncios, pastor? Vamos con los cumpleaños, no hay... cumpleaños, pero no hay ninguno presente. solo la hermana Duilia está. Sí, ¿Cuándo cumpleaños, Toña? El jueves. Ok. Hermana Duilia, Joan Miranda, no ha llegado todavía la hermana. Yo creo que no van a venir ahora, parece. Sofía, oración. Amén. Felicidades. Si hay anuncios, pastor, o nada más la que se... Sí, hay un par de anuncios acá. Tenemos en cuenta en las oraciones también al
hermano de Mario Ramírez, está delicado con el COVID, está hospitalizado, orar por él y por toda la familia. El estudio del Salmo 91, las damas, por Zoom el próximo sábado a las 8 p.m. No olvidarlo. Este sábado a las 8 p.m. en Zoom. Estudio del Salmo 91 con Claudia Vélez. También recordemos el próximo sábado a las 11 de la mañana se va a hacer el servicio en memoria de nuestra hermana Eunice García en la iglesia presbiteriana de Bremen, a las 11 de la mañana. Si quieren acompañarlo allí, la dirección es 4300 Hermitage Avenue, es no Hermitage. Hermitage es en la Montrose y la Hermitage. Hermitage, sí. Entonces allí a las 11 de la mañana para celebrar la vida de la hermana que nos tomó la delantera. También recordemos en oración a la sobrina de Luz Dolly, al hermano de Mario, a Flor, y también seguimos orando siempre por nuestros misioneros que apoyamos, no solamente de la denominación, sino también de forma independiente. Vamos a orar. Sí hay servicio el miércoles. El miércoles, sí. Sí, aquí está. Oremos. Señor de toda gloria, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu santo templo, Señor, con el propósito de buscar tu rostro, Señor, de glorificar tu nombre, de regocijarnos en la alabanza y ser renovados siempre, Señor, para tu servicio. Te damos gracias por la bendición que has dado a tu pueblo, Señor, a través de el poder suplir para las necesidades primarias, pero también oramos por aquellos, Señor, que están quebrantados de salud. En especial, Señor, oramos por la salud del hermano de Mario y su familia, que está afligido por esta situación de COVID. Seguimos orando por la sobrina de Luz Dolly, Señor, también por Flor, y recordamos, Señor, a la familia García para que tú les sustentes y les des el consuelo por la pérdida de su señora madre. Acompáñanos, Señor, en el resto de este servicio. Elevamos nuestras oraciones por aquellos que sirven tu nombre, Señor, en campos extranjeros, que tú les ayudes. Oramos por la situación del mundo, por la paz mundial, Señor, que de alguna manera, cuando han pasado ya 20 años de esa tragedia tan grande aquí en Estados Unidos, podamos, Señor, reunirnos alrededor el espíritu de libertad, el espíritu de paz, Señor, que pueda reinar en este país, especialmente si podemos conocerte y podemos vivir de acuerdo a tu santa voluntad. Ayuda a esta pequeña porción, Señor, de tu pueblo, tu iglesia Benecer. Bendice, Señor, a tu pueblo, aún los que no están presentes, donde quiera que estén, Señor, que tu bendición les alcance y que podamos regocijarnos en tu nombre y aún en exposición de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Llamamiento a la adoración, ponernos de pie, por favor. Dice así la palabra de Dios: el amor de Dios es constante. Los que obedecen a Dios verán esto, se verán en júbilo. El que es fiel al Señor es como un olivo verde en la casa de Dios. Siempre confiad en su nombre. Oh Dios, siempre derrama gracias
a tu nombre por lo que has hecho. Esperaremos fieles porque eres bueno. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú nos has traído con bien a este lugar, Señor, para que juntos alabemos tu nombre, Señor. Te damos gracias por eso, por este precioso día. Por aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, que tú los traigas para que también puedan gozarse, Señor, en tu presencia y poder darte gracias y traer también lo que tú nos has dado para tu obra, Señor. Gracias, Señor, por el pueblo de Dios que siempre está constante, alabando y glorificando tu nombre, dándote gracias por las bendiciones recibidas, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo ruego, Señor. Amén. Alabanzas. ¿Quién están los cantantes ahora? ¿Están de vacaciones? Pero traje mi cantante. Vamos a iniciar nuestro periodo de alabanzas con el número 346. Vamos a oír este himno primero. Hemos cantado mucho, pero es relativamente fácil. Amén. ¿Creemos eso? Amén. Amén.
amor divino nada nos podrá separar ahora. Amén. 356. ¿Cuánto? 356, 59. Quede así de pie, hermano. Vamos a tener la primera lectura primera lección de la Escritura en esta mañana, y se encuentra en Isaías 50. La palabra del Señor dice así: el Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro.
Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces ponderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador que se me enfrente? El Señor omnipotente es mi ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como la ropa, la polilla se los comerá. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Amén. Palabra de Dios. Sí, continuamos con nuestra alabanza y vamos a continuar con el himno 482.
En este momento vamos a participar todos en el momento de las ofrendas y los diezmos, y que lo vamos a hacer de la misma manera que siempre lo hemos hecho. Nuestra hermana Esther Serna, por favor, nos da gracias por la ofrenda. Magnífico Padre Celestial, Dios amado, gracias por estar aquí en tu casa, Señor. Gracias a Dios porque hemos podido llegar, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido durante toda la semana. Gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de nosotros, nos has suplido en todas las necesidades. Por eso estamos aquí, Señor, para darte gracias y para traerte un poco, Señor, de lo mucho que tú nos das. Gracias, Padre Celestial, por cada persona que ha podido ofrendar. Gracias, Señor, porque sentimos la responsabilidad, Señor, como iglesia, de seguirnos sosteniendo y porque tú nos sostienes en todo, Señor. Gracias, Sí, Señor. Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Acompáñanos, Señor, dentro de este servicio y guárdanos siempre. En nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Amén. Quédese de pie un momentito, hermano. Vamos a tener la segunda lectura, segunda lección de la Escritura que se encuentra en el libro de Santiago. Oh, está mal allá. Perdón. Marcos. ¿O Marcos? No cambies. Ah. No, está en Santiago. 3. Ah, Sí, Santiago 3, del 1 al 2. sí, Santiago. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos un freno en la boca de los caballos para que no nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjese también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendía con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar
y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Palabra de Dios. Amén. Santiago 3, del 1 al 12. Llegamos con nosotros al pastor que nos trae el mensaje, el poder de la conversación. A ver qué nos dice el pastor. Gracias, hermanos. Y espero en el día de hoy no estarle predicando al coro. ¿Ustedes saben lo que significa esa expresión? Predicarle al coro. Porque nada de lo que voy a decir ustedes lo hacen, sí. ¿Ok? Asumimos eso. Pero gracias a Dios que nos da su palabra, y su palabra habla en todo tiempo y en toda circunstancia, y nuestro deber es estar atentos, abiertos nuestros ojos, atentos nuestros oídos, de qué manera el Señor habla a cada uno de nosotros. Y en el día de hoy vamos a hablar de la lengua, ¿sí? Hablar de la lengua. Y el libro de Proverbios dice de una manera categórica en Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y de muerte. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Y de verdad de que estamos viviendo una época en la que la palabra, la expresión hablada, ha perdido tremendo valor. Sí. Antes se podía decir, le doy mi palabra de que esto es así, y ya si decimos así nos va a decir, bueno, ¿cuánto vale su palabra? Y lo podemos afirmar porque muchas personas en todos los círculos, en todos los estratos sociales y del gobierno y de las autoridades faltan a su palabra. Sí. Así de que, y muchas veces una palabra puede ser restaurar la vida completamente de una persona, o la palabra de alguien puede significar la condena de muerte de otra. Entonces, es serio. Cuando Santiago nos habla acerca de la lengua en el día de hoy, nos exhorta de una manera categórica a cómo nosotros debemos vivir. Y una de las primeras cosas que Santiago nos dice es que no pretendan, dice el versículo 1, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. ¿Sí? Cuando uno es maestro vive de lo que habla, ¿no es cierto? y lo que puede decir y otros oír. Entonces Santiago dice, no se hagan ustedes maestros, como dice en la versión Reina Valera, porque van a hallar mayor condenación. Ahora, hay una diferencia grande entre pretender ser y el ser, ¿sí? Muchos pretenden ser maestros, y créanme que como nunca, y con el desarrollo de todo esto de los medios sociales, muchos se creen maestros y hablan y dan la opinión y aseguran de que así son las cosas sin saber muchas veces de lo que están hablando. El otro día estaba mirando una de estas cosas que ponen en Facebook, y ustedes saben que ponen bastante, ¿sí? Y había una lámina de la época de allá de la antigua Roma, cuando tenían amarrados a los cristianos, y los leones iban a devorar los cristianos. Y entonces esta persona, como muy católica, dijo,
¿dónde estaban los evangélicos y protestantes cuando estos estaban siendo mártires? Y yo decía, caramba, qué ignorancia, ¿sí? Porque si estamos hablando de esa época, estamos hablando de los cristianos, no estamos hablando de católicos, no estamos hablando de protestantes o evangélicos. Fueron los creyentes en Cristo que estaban allá listos a ser sacrificados, a ser mártires. Y yo iba a responder, pero dije, no vale la pena, qué ignorancia. Pero se creen maestros. Y a esto es lo que está haciendo énfasis Santiago. Cuidado. Porque nos volvemos muy, no existe la palabra en español, ¿sí? Pero en inglés es muy precisa. Alguien es muy opinionated, ¿sí? Que le gusta dar su opinión y que le acepten su opinión. Y eso es pretender ser maestros. Puede que tenga razón, puede que no tenga razón, pero especialmente si no hay el conocimiento de las cosas, cuide lo que dice. Entonces, somos más responsables, sí, cuando nosotros, como pastor, como maestro, eso es lo que hacemos, tenemos que hablar, ¿ve? Pero confiamos y esperamos y oramos al Señor de que lo que decimos es para edificación del pueblo de Dios, y con ese sentido lo hacemos. Cuando se está frente a una clase, ¿sí? Se espera de que, si yo estoy enseñando una clase, sé lo que voy a enseñar, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre pretender ser y ser. Entonces, podemos ser maestros, pero preparémonos para eso. Preparémonos para enseñar, preparémonos para instruir al pueblo de Dios, pero no lo hagamos a la ligera, ¿sí? Entonces, esa es la exhortación que nos está haciendo Santiago. Dice, no pretendamos ser maestros, pues seremos juzgados con mayor severidad. Todos fallamos mucho, dice el versículo 2, ¿sí? Todos fallamos mucho. Pero si alguien no falla en lo que dice, caramba, esa es una persona perfecta. ¿Ve? Si alguien no falla en lo que dice, es una persona perfecta. Y en el lenguaje popular muchas veces se oye decir, esta es muy buena persona, pero habla mucho. Sí, esta es muy buena persona, pero habla mucho. ¿Ve? Entonces, parte de lo que tiene que ser el equilibrio de nuestra experiencia de vida, ¿sí? La persona que no falla en lo que dice, puede controlar todo su cuerpo. Y yo quiero que miremos en el día de hoy, mis hermanos, por lo menos para que entendamos y poder apreciar la reflexión en la palabra, quiero que miremos 3 puntos a raíz de acá. Número 1 es, miremos los pecados de la lengua, especialmente que destruyen a la iglesia. Los pecados de la lengua que pueden destruir a la iglesia. Número 2, cómo tratar esos pecados de la lengua que pueden destruir la iglesia. Y número 3, cuáles deben ser las características de la conversación del cristiano. ¿Ve? Esos 3 puntos vamos a hacer hoy. ¿Okay? Pecados de la lengua que destruyen la iglesia y cómo tratar los pecados de la lengua. Y tercero, cuáles son las características positivas que debe tener la conversación del cristiano. Esta es la lección que nos puede dejar Santiago, pero quiero que la enfoquemos de esta manera. Pecados de la lengua. Número 2, cómo tratar los pecados de la lengua. Y número 3, características de la conversación del cristiano. Si hablamos de los pecados de la lengua, tenemos que mirar en primera instancia, y recuerden que hace poco hicimos un sermón acerca de eso. El primer pecado de la lengua es la mentira, ¿no es cierto? Decir lo que no es. Y pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, de todas maneras son mentiras y afectan a la persona, afectan a los que las oyen, afectan la iglesia. El primer pecado de la lengua. Y eso cubre un par de pecados también que destruyen
la iglesia porque destruyen a las personas y destruyen las comunidades. Se trata de la calumnia, sí, la calumnia y la difamación. En Proverbios 11:19, dice: con la boca el impío, la versión Reina Valera dice hipócrita, destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Una calumnia es esencialmente decir algo de una persona que no es cierto. Eso es calumniar a alguien. Sí. Difamación es similar. Difamación supuestamente es cuando usted ha puesto eso por escrito. Sí. Cuando lo puso en un periódico. Ahora hay cantidades de esas situaciones en los medios sociales. Sí. A alguien se le ocurre decir algo malo de una persona y eso corre, y como dice Santiago, es como un fuego, ¿sí? Usted habla mal de alguien, dice algo que no es debido de alguien, se lo dice a otra persona y otra persona a otra persona, y se va extendiendo como un incendio. Y yo creo que hemos visto lo que sucede cuando estos incendios forestales se vuelven una tragedia tremenda, ¿sí? Y como dice Santiago, empieza con una chispa, ¿sí? Algo tan simple. Hace unos años atrás hubo un incendio grandísimo en el noroeste de los Estados Unidos también, simplemente porque pasó el tren, y ustedes saben, cuando las ruedas hacen cierta fricción con los rieles, brincó una chispa y saltó al pasto que estaba bien reseco, y la chispa empezó el incendio, ¿sí? Y se regó por hectáreas y hectáreas. La calumnia y en realidad cualquiera de los pecados de la lengua empiezan y se riegan y se extienden como un fuego en pasto seco y en vegetación seca. Pero empieza en decir algo que no es cierto de una persona. ¿Ve? Ese es un pecado de la lengua. Otro pecado de la lengua, y yo creo que ustedes pueden hacer la lista también por ustedes mismos, ¿no es cierto? El chisme. El chisme. El chisme usualmente no es que se diga algo que no sea cierto de una persona, puede que sea cierto, pero al pasar de boca en boca y al pasar de grupo en grupo, se distorsiona y se puede convertir en calumnia, sí. Porque lo que se dijo se puede exagerar, se puede disminuir, se puede poner en otras palabras y cambia todo el sentido y se está haciendo daño al prójimo. Cuando se hace daño al prójimo, especialmente dentro del círculo de la iglesia, se destruye, ¿sí? El Espíritu del Señor no está allí. Porque hay destrucción entre unos y otros. Déjeme citar un par de versículos de Proverbios 16, Proverbios 16, 24, Proverbios 11, 19, ya lo citamos. Y también dice: el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Proverbios 16, 28. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Y no vamos a entrar aquí en por qué razón la gente dice calumnias, por qué razón la gente dice chismes, porque están en la naturaleza del ser humano, y a veces se quiere hacer mal y se hace mal de esa manera, ya sea con la mentira, con la calumnia, con el chisme. Pero cualquiera de esas acciones son negativas y destruyen al pueblo de Dios, destruyen a las personas. Sí. Otro pecado de la lengua es la crítica
a los líderes, especialmente si la razón es infundada. Y es muy común en el pueblo de Dios, sí. Es que el pastor mire lo que hace o no hace. Y esa crítica se puede convertir en chisme y se puede convertir en calumnia y puede ser tremendamente destructiva. Y como cualquiera de estos pecados de la lengua, tiene que ver con nuestra forma de comunicación real. Que en vez de ir a la fuente, en vez de ir directamente a la persona que está involucrada y preguntarle, confrontarla o averiguar, simplemente producimos una opinión y esa opinión puede ser falsa y esa falsedad obviamente destruye a las personas. Otro pecado de la lengua es el falso testimonio. Y falso testimonio es parecido a la calumnia, es parecido a la difamación, al chisme, y en sí es una mentira, porque está diciendo algo que no es. Y es tan importante y tan fundamental que está dentro de los mismos mandamientos, ¿sí? que Dios le dio a su pueblo en el desierto. Y lo vemos en Éxodo, lo vemos en Deuteronomio, dice categóricamente: no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Esas cosas destruyen a la iglesia. Entonces la exhortación que nos hace Santiago es a tener cuidado con la lengua. Porque lo que decimos de forma muy simple, quizás aparentemente sin mucha intención, con descuido especialmente, va a tener consecuencias que nosotros no vamos a poder después controlar. Y eso nos lleva al segundo punto, porque aunque Santiago, si ustedes miran todo el pasaje, está mostrando las características negativas y las comparaciones negativas de el usar ligeramente la lengua. Ustedes ven que la mayoría está hablando dice: nadie puede domar la lengua, dice Santiago. Parece que no hay remedio, ¿no es cierto? Nadie puede domar la lengua, es el versículo 8. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Parece que no hubiera remedio para eso. Y lo compara con, la lengua la compara con el timón del barco, y que este órgano tan pequeño tiene la capacidad de mover el barco aún entre los vientos. Lo compara al fuego, ¿sí? Dice que el ser humano puede controlar, ha controlado y domado todos los animales, pero no ha podido domar la lengua. ¿Sí? Parece que no hubiera remedio, pero si miramos con cuidado, un elemento que él menciona una y otra vez es el de control, ¿sí? Es el de control. Y yo estaba pensando en esto. Lo compara con el fuego, y es devastador el fuego, ¿ve? Pero el fuego nosotros lo necesitamos, ¿ve? Yo no puedo decir, porque se producen estos incendios tan grandes, entonces yo no voy a usar nada de fuego. Pero, ¿qué es lo que hacemos con el fuego? Lo controlamos, ¿sí? Nosotros controlamos el fuego para que sea de beneficio. Con el fuego necesitamos para cocinar, lo necesitamos para calentar, lo necesitamos para alumbrar. En el fuego hay tremenda cantidad de beneficios si lo controlamos, ¿sí? Pero si no se controla, viene una desgracia, viene un desastre. Entonces, el elemento allí para tratar los pecados de la lengua es, número uno, que nosotros podamos controlar, ¿sí? Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Pero más adelante dice: si se controla. Y este es el elemento donde nosotros tenemos que hacer énfasis.
Es algo que Dios nos ayuda a hacer a nosotros. Si usted puede identificar que tiene problemas, que le gusta hablar a la ligera, que le gusta hablar sin pensar mucho, que a veces se recrea en hablar mal de los demás, entonces es un área en la que tiene que poner y rendir delante del Señor. Así de que ese control tiene que ser algo que el Espíritu del Señor nos dé también. Aunque Santiago dice que nadie puede refrenar la lengua, dice más adelante en el versículo 10, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Así de que hay remedio, y ese remedio es control que nos da Dios de ese elemento que puede ser de amargura, de destrucción, y que se puede tornar en algo positivo. Entonces, el primer paso de tratar los pecados de la lengua es control que nos dé el Espíritu Santo. Freno a la lengua, abstenerse de decir. ¿Ve? Y hay que aprender a adquirir esa madurez. ¿Cuándo y cómo lo voy a decir? ¿Cuándo y cómo lo debo decir? ¿A quién lo debo decir? ¿Ve? No es que no digamos nada, ¿sí? Entonces, nada que hablar, porque necesitamos hablar, ¿sí? Necesitamos comunicarnos, y hay cosas buenas de hablar y hay cosas buenas de comunicarnos, pero es aprender ese elemento que todos necesitamos, que se llama dominio propio. Y es un don del Espíritu Santo también, dominio propio, para dominar nuestro pensamiento, dominar nuestra lengua, y entonces poder ser las personas que están actuando y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. El Salmo 34, 13 dice que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Salmo 34, 13. Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. Es algo que tenemos que rogar a Dios para que nos ayude, porque hacemos mucho daño, ¿sí? Hay que saber cuándo y cómo decir las cosas y a quién le decimos las cosas. Finalmente, si hablamos de las características de la conversación del cristiano, el poder que puede haber en tu conversación, como es el título de la reflexión, es convertir ese fuego tan grande bajo control en instrumento de bendición. Y nuestra palabra y nuestra conversación, antes que nada, debe ser un elemento de edificación, ¿sí? Un elemento de edificación. Efesios 4:29 dice, eviten las conversaciones indecentes. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan. ¿Ve? Esta es la otra dimensión de la conversación. Esta es la otra dimensión de la lengua. Dios nos ha llamado a que nuestra conversación, nuestro hablar, sea para edificar a alguien, no para destruir. ¿Cómo estamos haciendo nosotros en ese sentido? El segundo elemento es que esa palabra nuestra, esa conversación nuestra, sea un elemento de sanidad, un elemento de sanidad. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. ¿Ven? Nuestras palabras pueden ser un instrumento de salud para alguien. Porque otra vez, con las palabras podemos también enfermar a alguien. Y ustedes saben que hay abuso verbal, abuso. Y uno de los males
es el sarcasmo. Cuando usted habla a sus hijos o a las personas en términos sarcásticos, eso duele también y hace daño. Pero las palabras, como dice el texto aquí, son como panal de miel. Las palabras amables son como panal de miel, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Precioso, ¿ah? Así de que piensen en lo que decimos en nuestra conversación. ¿Qué tanto endulzan la vida de otro? ¿Qué tanto amargan la vida de otro? Nuestra conversación debe ser un elemento que trae paz. Debe ser un elemento conciliador. Dice, la blanda respuesta apaga la ira. Y es un área en la que tenemos que trabajar. Yo debo confesar eso. Si alguien me habla golpeado a mí, tengo que luchar mucho para no contestar golpeado. ¿Sí? Entonces, ¿no parece? Entonces tenemos que trabajar en esas áreas. Porque si respondemos amablemente, y es real, pero se nos olvida muy fácil. Si alguien nos habla mal y respondemos suavemente, desarmamos la otra persona. ¿Ve? Mi abuela siempre decía, para pelear se necesitan dos. Si uno no quiere pelear, no hay pelea. Ya se puede volver abuso o lo que sea, pero no es una pelea. Para pelear se necesitan dos. Entonces la blanda respuesta apaga la ira. Y eso trae paz. ¿Sí? Es un elemento de paz. La otra característica de nuestra conversación debe ser de que procurar que nuestro hablar sea para proclamar el mensaje del Señor, para mostrar a otros el camino, para enseñar a otros la bondad de Dios. Debe ser elemento de proclamar. Y tengo aquí la cita, Tito capítulo 2, versículo 1, dice, tú en cambio habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y más importante que todo, estas características buenas del hablar, está algo muy importante. Y es que tu conversación, tus palabras, reflejen tus actos. ¿Ve? Porque como alguien dice, hablar es muy barato, ¿no es cierto? Pero son los hechos los que respaldan las palabras. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Nuestra conversación debe ser reflejada con nuestros actos. Lo que hablamos, lo que predicamos, lo que decimos, lo que enseñamos, lo podamos respaldar con nuestras acciones. Y yo creo que esa es la mejor cura contra la lengua. El desafío en este día, mis hermanos, al oír la palabra del Señor, es procurar ser intencionales en filtrar nuestra conversación. Hay una vieja historia de Sócrates, dice los 3 filtros acerca de hablar mal de alguien o del chisme, ¿sí? Y dice la historia de que alguien vino a decirle a Sócrates algo de un amigo. Y entonces Sócrates le dijo, espérate, lo que me vas a decir es verdad. Y el otro le dijo, pues no sé, me lo contaron. Sócrates le dice, bueno, entonces no estás seguro de que es verdad. Ok, segundo filtro, así lo llaman los filtros de Sócrates, segundo filtro. Sí.
Lo que tú me vas a decir de nuestro amigo es bueno. El otro le dice, bueno, no en realidad. Entonces no vale la pena que me lo digas. Pero déjame decirte, lo que me vas a decir de mi amigo es útil para mí, ¿trae alguna utilidad? Ah, pues no. Entonces no me digas nada. No me digas nada, porque lo que me vas a decir no sabes si es verdad, no sabes si es bueno y no sabes si es útil. No me digas nada. Qué bueno que nosotros pudiéramos filtrar los que nos vienen a decir acerca de alguien de esa manera. Si es verdad, si es bueno y si es útil. Ese es un desafío, ¿eh? Es una manera de poner en práctica el rechazar el chisme. Entonces, usar los filtros de Sócrates de verdad, bondad y utilidad, y especialmente rogar por la ayuda divina para nosotros resistir a la tentación de pecar con la lengua. Sí. Podemos ser de edificación, de sanidad, de conciliación, de proclamación. Podemos ser de buen testimonio para muchos cuando lo respaldamos con nuestras acciones y nuestra lengua dice la verdad, dice lo bueno y dice lo positivo de otras personas. ¿Creemos esto? Vamos a ponerlo en práctica entonces. ¿Okay? Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor de toda gloria, Señor de toda verdad, te damos gracias siempre por tu palabra y por lo que tú nos muestras a través de ella, y rogamos, Señor, en este día de que en ese camino de perfección que tú nos has puesto, podamos, Señor, pulir cada día ese aspecto de nuestra vida. Lo que decimos, lo que hablamos, lo que proclamamos, sea para glorificar tu santo nombre, para que sea de bendición para tu pueblo también. Señor, que tu bendición esté con nosotros y nos acompañe en el resto de esta semana y podamos dar testimonio de lo que tú haces en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a responder en fe cantando el himno No te dé temor hablar de Cristo.
Damos la bendición. Padre de toda gloria, el Hijo de amor y el Espíritu Santo de poder nos acompañen ahora y siempre en nuestro entrar, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, suave el velando, alrededor esté, dándote abrigo por doquier. Vamos a ir en paz. Dios les bendiga, hermanos. Amén.